nosotras le pusimos el nombre de Ruach, porque la Ruach es el aliento de Dios que renueva nuestra vida, que dirige la historia y la hace historia de salvación. Nos hace a todos, a todas, y eso es, todos somos todos, discípulas misioneras, discípulos misioneros. Somos una red intercongregacional. La componemos varias congregaciones religiosas. Nos articula, ¿sí? Estamos 8 congregaciones religiosas y una fraternidad integradas a la Conferencia de Superiores Mayores de México, la CIR. Muchos de ustedes lo conocen, algunas no, pues nos iremos familiarizando con este logo de la CIR. ¿Quiénes estamos? ¿Qué congregaciones pertenecemos a esta red? Las maestras católicas del Sagrado Corazón de Jesús, las hermanas Josefinas, carmelitas misioneras de Santa Teresa, misioneras de la Eucaristía, misioneras de Jesús Hostia, misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Nosotras, las misioneras eucarísticas franciscanas y la fraternidad misionera Verbum Dei en la rama de los matrimonios. Deseamos esta red, deseamos ser signo de unidad en la diversidad de nuestros carismas. ¿Qué hacemos? Impulsamos la formación misionera. Promovemos la vinculación o articulación o enlace, o las 3 cosas, de hermanas religiosas o laicos, también es posible, o congregación total, a la Comisión de Justicia, Paz, Integridad, que aquí tenemos, este es el logo, es una comisión de la CIR, como lo señala su logo. Pero también hay hermanas en las misiones que pueden encontrarse con situaciones de trata de personas, explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos, todo lo que constituye ese flagelo. Y entonces lo que podemos hacer es ser puente para que se unan a otra red, que es la red Rajamim. Esta también pertenece a la CIR, o a la red de salud, que también es de la CIR. O también hay dentro de esta red de pastoral misionera, hay una comisión que nos está enlazando con la REMAM, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana en México. Entonces, este servicio damos como red de pastoral misionera RUAP. Al tener nuestras reuniones mensuales, ¿qué hacemos también? Pues nos acompañamos, nos escuchamos, nos animamos, porque tenemos hermanas, tanto religiosas como laicos. Los tenemos en espacios de una casa para el migrante, que se llama El Refugio, en Jalisco. Hay las misiones más en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Y entonces este espacio de nuestra red, cada mes, con esa reunión mensual, pues es lo que deseamos, ¿verdad? Acompañarnos, animarnos, escucharnos. Y todo esto para impulsar una evangelización transformadora.
porque formar para la misión es formar para la vida, siguiendo las palabras del Maestro. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, pastoreando y dejándonos pastorear a la manera de Jesús, buen pastor. Ayer tuvimos el taller de interioridad. Nos compartía la hermana Dolores Margarita, de las maestras católicas del Sagrado Corazón de Jesús, que es la interioridad, esa capacidad de reconocerse desde dentro, relacionarse desde lo auténtico y lo profundo, tan importante. Como ayer nos empezamos a adentrar en ello, algunas, otras ya lo han hecho en otros espacios, pero todas hicieron un buen diálogo, hicimos un buen diálogo el día de ayer. Hoy dialogaremos sobre la sinodalidad. Caminar juntos, caminar todos, caminar todas. ¿Hacia dónde? Podríamos decir que es lo más esencial, el hacia ver, escuchar, sentir, pensar, hablar, actuar como Jesucristo, para realizar el sueño del Padre, del Abba, el reino de Dios. Gracias, hermanas, hermanos, por estar aquí. Espero que haya algún varón, no lo sé. Y si no, todas, todos bienvenidos. Disfrutemos este espacio. Gracias, hermanas. Miles de preguntas nos obligan a buscar una respuesta en camino al horizonte. Mientras avanzamos, vamos descubriendo una certeza, que solamente en tu mirada encontraremos nuestro amor. Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Nuestras historias se entrelazan con tantas otras historias que te buscan y nos lanzan hacia la aventura. ¿Cuántos hermanos necesitan nuestra compañía y la cercanía del buen Dios? Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Ahora las voy a invitar a que abramos todas las cámaras quienes podamos, ¿verdad? Y vamos a
Leo, no te escuchamos. Ay, creo que ya no escuchamos a Cleo. Bueno, pues parece que pues vamos a darle muchísimas gracias a Cleo, porque pues dentro de este momento de orar, el ponernos a identificar ese color que a veces nos atrapa, y a la luz de esa canción, ¿no? Una llama, pues no sé si a lo mejor fruto de la canción, alguna palabrita que nos haya quedado y que así voluntariamente quisieran decirla, alguna palabra de la canción que te anima, que te ayuda para empezar este espacio, para que compartamos sobre sinodalidad. Palabra que nos enamoró. Muy bien, ¿alguien más? Nos envía compasión a la misión. Hay una llama que nos anima a seguir adelante, ¿verdad? Con mucha esperanza, con mucha paz, con mucha alegría y amor. Como un ventarrón. Una llama que nos queme el corazón. Una llama que nos impulsa a la misión. Es tu palabra que nos enamoró. Muy bien, pues a la luz de esta canción y de esta oración vamos a dar inicio, porque no estaríamos aquí si no hubiera sido por esa palabra que nos enamoró. Yo creo que ninguna de nosotras estaría aquí si no fuera por esa llama, que yo no sé ustedes, pero a veces como Jeremías, llega ese momentos en los que la llama está ahí y dices, ay, ¿a qué horas fue que esa llama se prendió? ¿Y cómo se apaga, no? ¿Cómo le hago para apagarla? Porque por más que pasan los años, pues esa llama a veces se convierte más profunda, más intensa. ¿Y qué es lo que hoy nos tiene aquí? O sea, precisamente esa llama que nos ha enamorado y que hoy nos permite reunirnos en torno. Pues ayer Lolis nos hablaba de la interioridad. El paso que queremos dar hoy es que esa interioridad nos lleva a los hermanos. Precisamente la interioridad en el enfoque creyente, en el enfoque cristiano, la verdadera interioridad se traduce en el amar a los demás como Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella. Entonces, desde ahí, pues me gustaría compartir de manera muy sencilla este espacio, que bueno, pues en mi caso, pues soy casada, tengo 4 hijos, pero junto con mi esposo somos un matrimonio misionero. Y precisamente, pues soy parte de la red, me siento muy feliz de ser parte de la red de Pastoral Misionera porque me han acogido desde mi ser laical, y a veces en las reuniones estoy entre llevando hijos a la escuela, regresando, pero bueno, es parte también de ese ejercicio de vivir la sinodalidad, y que les agradezco a todas las hermanas, pues también esa actitud, ¿no? Entonces, desde ahí, pues me gustaría empezar este momento, y bueno, yo creo que no es ningún término nuevo, por eso no se trata este espacio de ver qué es la sinodalidad, porque estoy segura que todas lo hemos escuchado, y a primera vista, y digo a primera vista porque luego trae muchas consecuencias, ¿verdad? A primera vista, a todos nos gusta la sinodalidad, a todos. Cuando tú escuchas ese caminar juntos, pues claro que se nos antoja. Cuando tú escuchas ese tomar decisiones juntos, corresponsabilidad misionera, a todos se nos antoja. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, y si no, a ver, vamos a poner, a mí me gustaría pues también para poder participar, ¿no? Si en el chat pudiéramos poner, si cuando tú escuchas sinodalidad, ¿a qué te suena? Una palabrita en el chat, una sola palabra a lo que te suena sinodalidad.
Y entonces sí, porque hay palabras que sabemos por la programación neurolingüística que las palabras tienen un contenido muy fuerte. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? Unidad, comunión, caminar todos, integración, juntos, caminar juntos, fraternidad, misión, unir esfuerzos, servicio. Conforme vamos escribiendo, estoy segura, comunicación, equidad. Fíjense cuántas connotaciones trae para nosotros la palabra sinodalidad. Y esto es muy interesante saberlo porque una sola palabra, mira, también solidaridad, una sola palabra tiene connotaciones fuertísimas. Escuchar, diálogo, apertura, novedad, integración, incluso viaje. ¡Ay, qué hermoso! Claro, ese viajar en el camino, ¿no? Camino. Es una frase que no nos deja estáticos. Entonces, fíjense, ante este término, cuántas connotaciones tenemos los que estamos aquí, y eso es muy interesante porque incluso, mira, ahora viene otro más, inclusión. Entonces, es obvio que con todos estos términos que hay detrás, a todos nos gusta. Fraternidad también acaban de escribir, Julie. Entonces, quisiera decirles que esta es una palabra que nos atrae, que nos ilusiona, y que como en un ideal a todos nos gusta. Y por eso pues ahí, ¿no? Como cuando en el Facebook subes algún post y de repente la gente ya te empieza a poner ahí los likes. Pero, a ver, es interesante saber qué hay detrás. También hay otro que Magda nos escribe, que es camino. O sea, es una palabra sinodalidad que no nos deja estáticos, nos pone en movimiento. Entonces, precisamente, cada una de estas palabritas tiene algo que hay detrás. Entonces, es decir, a ver, ¿qué trae consigo la sinodalidad? Si hablamos de que trae consigo comunión misionera, pues eso, detrás de comunión misionera, tiene que haber mucha escucha. Y más cuando somos comunidades en las que trabajamos diferentes estados de vida. En la comunidad en la que me encuentro, ha sido aprobada de manera pontificia, pero nuestras constituciones, es que ya nada más con ver las constituciones dices, a ver, ¿y esto qué es, no? Que dice una rama de misioneros sacerdotes, una rama de misioneras célibes consagradas y una rama de matrimonios. Y tú dices, a ver, ¿qué es esto? Y hay mucha gente que me dice, ¿y cómo hacen para ponerse de acuerdo? Imagínense, si en una comunidad donde todas son mujeres y a veces cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo, ahora imagínense una comunidad en la que tenemos hombres, mujeres, casados, y es que en el fondo esto es la iglesia. ¿Queremos la comunión misionera? Pues, ¿qué supone? Que aprendas a escuchar al que piensa súper diferente a ti, al que tiene estudios teológicos, al que no los tiene, al que es de un carisma contemplativo, al que es de un carisma apostólico, al que tiene colegios, al que tiene parroquias. O sea, la comunión misionera detrás, es como la parte detrás, ¿no? Como tú ves un bordado precioso, pero detrás de ese bordado precioso está todo un engranaje. Entonces, cuando nosotros vemos lo que hay detrás, está por este lado todo el tejido, el bordado, pero por detrás están los hilos cruzados. Esto implica la comunión misionera, escucha. El caminar juntos, ¿qué implica? Implica mucha paciencia, mucha. Y hay una cita que me gusta mucho, porque en Éxodo, cuando Moisés va sacando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, dice que iban caminando al paso de los niños. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Bueno, en mi caso, pues imagínense, tengo 4 hijos. Entonces nosotros desde que conocimos la comunidad, pues fue casi recién casados. Mis 4 hijos han nacido en este entorno misionero. Entonces de repente había que cargar con la pañalera, la carriola, por supuesto, ¿verdad? La Biblia, el cuaderno, los juguetes del bebé, todo para podernos ir al retiro que teníamos en el fin de semana. Y ahí, ¿a dónde íbamos? Pues sí, íbamos rápido, pero no tan rápido, porque íbamos al paso de los hijos. Y a veces nos desesperamos
porque tenemos que ir al paso de los ancianos, porque tenemos que ir al paso de aquellos que están constantemente diciéndote no se puede. O sea, caminar juntos, ese bordado es precioso, pero ¿qué hay detrás de ese bordado? Hay paciencia, hay muchísima muerte al yo, y que hay congregaciones que por eso les cuesta trabajo el incluir, por ejemplo, a matrimonios jóvenes, porque para que yo pueda evangelizar a matrimonios jóvenes, tengo que saber cómo atender a sus hijos, incluso a los chiquitos, y a veces no estamos tan dispuestos, porque caminar juntos significa no ir corriendo, sino despacio, incluso al paso de aquel que en apariencia camina más lento. ¿Qué trae detrás la corresponsabilidad? Cuando nosotros queremos un apostolado juntos, donde haya laicos, donde haya célibes, pero de las diferentes comunidades, pues significa abrir en nuestras parroquias, en nuestras congregaciones, centros o lugares de espacios para el discernimiento comunitario. En las parroquias se ha llamado el consejo pastoral. A nivel, por ejemplo, de la arquidiócesis se ha llamado el consejo pastoral, donde pues ahí también tiene que haber presencia femenina, tiene que haber consagrada, presencia laical, y que es un espacio donde se debería hacer eco para no tomar las decisiones a la rápida, sino aprender a discernir juntos y poder llegar a decisiones en las que nos vayamos todos haciendo parte de esas decisiones. Eso es muy, 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 muy difícil, porque a todos nos gusta la rapidez, que nos respondan a la inmediata, pero tener estructuras de participación en las que podamos escucharnos y tomar decisiones juntos implica mucha muerte al yo, porque necesitamos crear esos y a veces no los hay. O en lugares, a mí me ha tocado en algunas comunidades donde nosotros hemos asesorado, por ejemplo en Centroamérica, en algún momento fuimos a una parroquia a asesorar a unos laicos que se les había pedido llevar a cabo un apostolado, pero tristemente decían, es que nos llaman al consejo, pero después, a final de cuentas, pues lamentablemente es el sacerdote el que lo decide todo. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos eco de las propuestas que tenemos? ¿Qué significa corresponsabilidad? Muerte al yo, para crear espacios para el discernimiento comunitario. Y también, pues en muchos documentos de la Iglesia, empezando, por supuesto, por el Vaticano II, cuando habla de la misión de los laicos en la Iglesia, ya ni se diga el documento de Aparecida, que dedica todo un capítulo para los laicos, donde habla de promover al laicado. Pero ojo, ojo, ¿qué hay detrás? Que no pretendamos clericalizar a los laicos. ¿Qué significa? Que a veces, también lo he escuchado en algunos lugares, donde se dice, es que no están disponibles. Cuando les hablamos, tienen demasiado trabajo, o hijos, o casa, o cuidar a la suegra, a la abuela. Claro, porque es desde la realidad laical, en los tiempos que se tienen, viviendo la misión de manera integral, donde no podemos pretender clericalizar, es decir, que se desentiendan para estar disponibles, ¿no? La disponibilidad misionera tiene que ver con la promoción del laicado desde su propio estado de vida. Y por último, hablamos en sinodalidad también de un liderazgo compartido, es decir, les pongo un ejemplo. Hace muy poco se está fundando, bueno, yo ahorita estoy en la comunidad de Puebla, estoy en Verbum Dei Pro de Puebla, y se empezó a fundar una comunidad muy cercana en un lugar que se llama Huejotzingo. Ahí es una mujer, una psicóloga, una laica consagrada, la que se encarga del apostolado en ese lugar. Entonces, para poder hacer ese liderazgo compartido, hay muchas decisiones que las tiene que tomar ella a su manera, a su estilo, a cómo ella lo ve, a cómo ella lo entiende. Entonces, saber delegar es una de las principales claves para que podamos vivir la sinodalidad. Cuando una persona, y ojo, aquí de verdad yo no quiero ni juzgar a nadie, simplemente se los digo con la propia experiencia. Cuando en un lugar uno se convierte en alguien indispensable, por favor, ojo. Cuando en una comunidad tú te conviertes en alguien indispensable, ojo. Cuando a una persona le cuesta mucho trabajo que la muevan de su cargo, ojo.
cuando nos duele, cuando tú estás muchos años en un servicio de gobierno y de repente ya no estás en nada, ojo, porque la clave para que se dé la sinodalidad significa que sepamos delegar, que así como dice San Pablo a Timoteo, confía esto que el Señor te ha dado a ti, a otros que también lo puedan hacer y que no solamente lo hagan, sino que lo puedan hacer incluso mejor que tú. Entonces, como ven, la sinodalidad pues trae detrás un proceso de conversión, que yo creo que esto ya nos hemos dado cuenta todos. A mí personalmente me gusta la palabrita sinodalidad, pero cuando llega a hablar de conversión, es como decimos aquí en México, ¿no? Es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque nos han mostrado por muchos años, incluso no sé si a ustedes les pasa, muchas veces me imagino que sí, a las hermanas, incluso a los sacerdotes, cuando la gente les dice, rece por mí porque usted está más cerquita de Dios. ¿A ustedes les ha pasado que les han dicho eso? Levante su mano si alguna vez te han dicho, rece por mí porque usted está más cerquita de Dios. Sí, así pasa. Y miren, la verdad es que sí somos muchos. Y a veces la gente, precisamente, muchas gracias a los que están levantando su mano, muchas gracias, porque la vamos a bajar ahora, porque lamentablemente, porque a veces, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión cuando fuimos de misiones a Oaxaca, recuerdo a una ancianita, de verdad una mujer, un rostro de santidad, había criado a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, porque luego los hijos se le habían ido a Estados Unidos, y llegó y nos vio a los que estábamos ahí, y al sacerdote y a la religiosa que nos acompañaba les dijo, ustedes recen por mí porque están más cerquita de Dios. Y cuando vimos en la catequesis la llamada a la santidad, y le decía, pero es que, ¿cómo, por qué se imagina que los que nos dedicamos a evangelizar estamos más cerquita? Dice, porque nosotros somos los de abajo, mija, nosotros somos los de abajo. Entonces, miren, parece que no, pero sin palabras, de manera no verbal y por la historia, poco a poco, y lamentablemente por muchos años, antes del Concilio Vaticano II, la iglesia que se mostraba, pues esa era esa iglesia piramidal, que después, gracias a Pío XII y al Vaticano II, ya se transformó. Pero cuando se miraba esa iglesia piramidal, pues lamentablemente seguimos con muchos rezagos hasta la fecha. Entonces, por eso, la conversión significa ir a esta iglesia con un rostro trinitario, donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen diferentes funciones y cada uno diferentes estados de vida, ¿no? O sea, está el Padre, que ejerce esa labor paterna, el Hijo, pues el amor filial, el Espíritu, ese fuego abrasador, Ruá, pero eso nos ayuda a descubrir cómo cada uno, desde nuestros estados de vida, o sea, cómo ir poco a poco rompiendo estas barreras que nos han impedido. Incluso ahora, pues me da mucho gusto, ¿no? Cuando de repente escucho que ahora en algunas comunidades, en lugar de decirle, por ejemplo, superiora, ahora le dicen la animadora, o que en algunos lugares están como intentando hacer esa manera más humana de mirar a los santos. Entonces, esto, pues simplemente termino con esto porque me gustaría luego que pudiéramos compartir incluso sus experiencias. En el origen existía la sinodalidad y de hecho este fue el evangelio de la semana pasada. Si alguno me hiciera favor de leerlo, si puede abrir su micrófono y me hace favor de leer que fue el evangelio, esta cita que fue el evangelio del domingo anterior. En el origen existía la sinodalidad. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues para mí esta cita, que incluso fue el evangelio del domingo anterior, es poder
observar a ese Jesús que no hace diferencia entre los discípulos solteros, casados, entre los que son, pues se podría decir, no hay ese término consagrados ni laicos porque no se empleaba, por supuesto que no, pero como él, lo que le mueve es la urgencia misionera. Eso es lo que le mueve, independientemente del estado de vida. ¿Qué más da si Pedro era casado, si Juan era soltero, si uno era mayor, otro menor, uno muy estudiado y otro no? Les dice, váyanse, y no solamente a los 12, sino que ahora vemos a los 72, es decir, todavía más a los discípulos, y siempre me he imaginado que esos 72 eran los discípulos de los discípulos. O sea que a su vez, cada discípulo tenía que atender personas, y a todos esos los envía. Y les hace ver la necesidad de que, dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, ¿qué más da cuando a veces uno mira, ¿no?, estas necesidades en la iglesia? Esto es lo que nos regala la sinodalidad. Darnos cuenta de que la corresponsabilidad misionera, y a mí miren que esto me atrajo mucho para que en el año 1993, cuando yo recién salía de la universidad, tuve la oportunidad de estudiar la carrera de comunicación en una universidad jesuita. Entonces nos enviaron a hacer un proyecto a las periferias de la ciudad y era empezar una estación de radio, bueno, pues popular. En aquel tiempo pues terminó siendo un poco clandestina, ¿verdad? Pero bueno, era capacitar a amas de casa, a obreros, a niños, para que supieran expresar sus necesidades. Y ahí me ayudó mucho a darme cuenta que qué más daba que yo tuviera la carrera o no, que en el momento de expresar y de escucharnos unos a otros, todos teníamos las mismas preocupaciones, la salud, la esperanza, el amor, o sea, todos compartíamos los mismos ideales. Es por eso que cuando miramos a las primeras comunidades cristianas, vemos que la tarea de la evangelización era obra de todos, que a todos les preocupaba lo mismo y que incluso pues había ese trabajo, ¿no?, donde hay pues grandes teólogos que de hecho no eran sacerdotes, eran laicos, y había sacerdotes donde en equipo unos empezaban con la predicación, otros escribían, y poco a poco la vida de la iglesia se fue ampliando en un trabajo de corresponsabilidad. Y también, bueno, me quiero referir a esto incluso porque acaba de pasar el encuentro mundial de las familias con el Papa. El Papa ha enviado a 450 familias del camino neocatecumenal, que tú dices, ¿y esas cómo se van? Porque cuando la familia, y bueno, esto también se los digo con 4 hijos, ¿no? Cuando las familias nos sentimos parte de sus apostolados, nos involucramos mucho. Cuando la primera vez que a mí me invitaron junto con mi esposo a unos ejercicios espirituales que iban a ser solamente para consagrados y nos dijeron, ¿ustedes quieren orar? Yo les dije, claro que sí, tengo mucha necesidad de orar. Y me decían, ¿pero una semana en silencio? Claro que sí. Somos capaces de turnarnos, mi esposo y yo, con los niños para que nos permitan orar. También necesitamos. Entonces, cuando una familia se siente atraída por sus carismas, y yo veo que muchos de ustedes en sus carismas tienen esa apertura como familias carismáticas, a que también sus profesores, sus laicos o los padres de familia se vayan involucrando en sus comunidades y en sus carismas. Ayúdenlos a integrarse. La familia tiene un papel prioritario en la evangelización y lo podemos ver con 2 ejemplos muy concretos. Si me ayudan, por favor, a leer, si alguien también me ayuda, por favor, a leer la primera, la de la familia de Timoteo. Si alguno me ayuda, por favor, alguno o alguna me ayuda a leer la primera, la de segunda de Timoteo. Familia de Timoteo, discípulo de San Pedro. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuelo, Loide, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que también en ti. Muchas gracias. Pues fíjense cómo la fe de Timoteo, aquel que San Pablo dejó a cargo y al frente de una comunidad y que le dice, mira Timoteo, tú no te preocupes por ser joven,
quién sabe cuántos años tendría, ¿no? Pero imagino que era muy jovencito. Dice, pero acuérdate que tu fe se debe a tu abuela, a tu madre, y tú vas a continuar. Entonces, como un gran líder, como lo fue Timoteo, su vocación apostólica nace en el seno, en el entorno de su hogar. Y a partir de ahí, de su hogar, puede irradiar esa fe a toda la comunidad que en su momento ya San Pablo le deja a cargo. Entonces, si alguien más le pediría, si me hace favor de leer el ejemplo de Priscila y el de Aquila. Son 2 citas. Una que está en Romanos y otra que la tenemos en Hechos. Priscila y Aquila. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de los hermanos y junto con Priscila y Aquila se embarcó para la región de Siria. Muchas gracias. Miren, aquí podemos ver clarísimamente que no era simplemente un matrimonio que le ayudaba a San Pablo, era un matrimonio que codo a codo trabajaba, porque dice que se fueron para la región de Siria a evangelizar y que además en su casa se reunían. Entonces, ¿cómo poder identificar el rol que nos toca a todos? Y que aquí, pues lamentablemente, tuvimos un periodo, pues quizá también las propias mentalidades de la Edad Media, todas las crisis que se tuvieron a nivel global, a nivel intelectual. Durante la Edad Media sabemos que pues, se multiplicaron los signos externos. De alguna manera se tenía que mostrar aquella necesidad de ir a la soledad, aquella necesidad de austeridad. Entonces fue cuando empezaron a darse pues los monasterios, pero era como esa necesidad de ir a un lugar solitario para separarse del mundo. ¿Esto qué nos provocó? Pues sinceramente ahora a los años se analiza, pues que ahí fue donde se nos separó. Entonces se nos hizo iglesia docente, los que enseñan, y la iglesia discente, los que escuchamos. Entonces, en esa etapa hubo muchos santos, eso lo tenemos que valorar, pero también hubo una gran división entre aquellos que decíamos laicos, que ya no nos comprometíamos para nada, y los consagrados. Entonces, el laicado quedó excluido, y los consagrados se encierran en una espiritualidad, y es donde como que aquello de los orígenes se rompe. Pero ¿qué pasa? Pues que Dios, con su infinita misericordia y a través de nuestros pastores, notamos que de verdad, por eso el nombre de esta red le hemos puesto Rúa, porque es el Espíritu. Es el Espíritu que en el año de 1946, previo al Concilio Vaticano II, sabemos que antes pasaron muchas cosas en la iglesia, pero es ahí donde el Papa Pío XII buscar a los orígenes y donde se puede hacer un trabajo en equipo, entre laicos, todos, fieles, todos los bautizados, laicos y consagrados. Y dice, los laicos deben tener conciencia de pertenecer a la iglesia, no solamente de ser parte de o ser colaboradores, sino que ellos son iglesia. Entonces, aquí es donde el Vaticano II, un poquito después, en el 62, ya pone las bases que ahora sí, ya podemos hablar de sinodalidad. Pero en este momento no podríamos hablar de sinodalidad si no hubiera sido porque el Vaticano II pone las bases. Y lo pone en las bases a través de diferentes documentos, pero hay un documento que habla mucho más del apostolado, donde dice la igualdad que se establece desde el bautismo. Esta necesidad de caminar juntos tiene que tener unas bases. Entonces, aquí viene el reto. Este es el primer reto que nos trae la sinodalidad, la corresponsabilidad. Y a mí me gustaría, si alguien me hace favor de leer esta que es un número de la Lumen Gentium, es de hecho el número 33. Si alguien me hace favor de leerlo, por favor. Los laicos también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado de la jerarquía, al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho en el Señor, de Filipenses y Romanos.
Así pues, incumbe a todos los laicos la tarea de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. De consiguiente, abráceles por doquier el camino para que, conforme a sus posibilidades y según las necesidades de los tiempos, también ellos participen celosamente en la obra salvífica de la Iglesia. Lumen Gentium 30. Muchísimas gracias. Pues aquí lo vemos. De hecho, esto fue uno de los frutos del Vaticano II, que definitivamente sin eso no podríamos estar hablando ahorita de sinodalidad. O sea, es como poner las estructuras y ahora sí decir, vamos a hablar de sinodalidad porque las estructuras, por lo menos a nivel del magisterio, ya están puestas. Ahora los retos más bien son de tipo pastoral. Esos son los retos que tenemos delante. Entonces también, si alguno me hace favor, también vamos a irnos a esta cita, porque aquí ya ahora sí vamos a los retos. Si alguien me hace favor de leerla. Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando el cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús vendrá, así tal como le habéis visto subir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Muchísimas gracias. Miren, de hecho he puesto esta cita antes de que nos vayamos a compartir un poco, porque en el fondo es la palabra la que nos acompaña y la que nos va dando la pista. O sea, a veces podemos decir, mirar al cielo, ¿no? Como decir, Señor, ¿y cuándo va a cambiar esta sociedad tan injusta? ¿Cuándo va a cambiar toda esta incongruencia que vivimos a veces nosotros mismos católicos? ¿Cuándo va a cambiar que podamos tener paz en nuestras comunidades ante tanta violencia en nuestro país? Ante las muertes, desaparecidos, y que a uno le duele. Pero la respuesta la tenemos ahí. ¿Qué hacen mirando al cielo? Y entonces, en esa cita, a ver, identifiquemos qué gestos o qué signos de sinodalidad observan. ¿Qué signos de sinodalidad nos permite ver este pasaje de Hechos 1? Que recordemos que esto es previo a Pentecostés, ¿eh? Aquí está la preparación al Pentecostés. ¿Qué signos descubrimos de sinodalidad? Perseverar en la oración. Ahí está uno. Compartiendo un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres. Unidad, contemplación. El espacio de un camino. Exacto, hay un camino también, ¿eh? Hermandad. Estar juntos en la búsqueda. Volver. Apertura. Y al lado hay una puerta que dice, Estaban en comunidad. Todos. Así es. Volvieron juntos. Exactamente, volvieron juntos. Fíjense cómo esta cita, miren, solamente son 3 versículos, ¿eh? No hay más. Son solo 3 versículos, del 11 al 14. Vivían, además observen, vivían juntos, volvieron juntos. O sea, esta cita prepara el terreno a Pentecostés. Porque después, en Hechos 2, ya viene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene porque hay las condiciones de que van caminando juntos, se volvieron juntos a Jerusalén. O sea, no fue como que, bueno, ahí nos vemos, cuando puedan llegar, llegan. No, regresan a Jerusalén. Y sabemos que bíblicamente Jerusalén, también nos escriben un mismo espíritu, bíblicamente Jerusalén representa el lugar de la entrega de Jesucristo. O sea, es el lugar donde la gente contempla la presencia del Maestro. Entonces, cuando nosotros vemos que todos van de regreso a Jerusalén en comunidad y que además había
hombres. Hombres casados, como lo tenemos a Pedro. Hombres solteros, como Juan. Tenemos, dice, algunas mujeres. O sea, nada de que, a ver, los hombres regresan y las mujeres pues váyanse a hacer de comer o a lavarles la ropa para que ellos se puedan poner a orar. No, todos perseveraban con un mismo espíritu. Entonces, estos rasgos que vemos prepara el terreno para la iglesia de Pentecostés que viene en Hechos 2. Entonces, son solo 3, pero aquí viene a dónde vamos. O sea, las bases para la sinodalidad ya están puestas. Nos las puso el Concilio Vaticano II, ya las tenemos. ¿Qué falta? Tenemos retos a nivel, les voy a decir, a nivel pastoral y a nivel de derecho canónico. Así es. En este momento, el derecho canónico está en revisión, porque, si ustedes recuerdan, hay un canon en el canon de vida, en vida consagrada, en el canon 66, que dice, y habrá otras formas de vida consagrada. Es decir, ya nos empieza a dar un amplio margen de cómo definir la vida consagrada. Entonces, cuando dice, ¿a dónde apunta esta cita de Hechos 1? A mostrar la radicalidad en el seguimiento de Cristo. No hubo, y radicalidad sabemos que significa raíz. O sea, no hubo uno que dijo, bueno, ahí los alcanzo, o váyanse primero, yo llego. No, iban juntos y regresan, y probablemente iban al ritmo quizá lento, no sé, de María, que quizá era un poco más mayor que ellos, o quizá al ritmo lento de Pedro, que no podía correr tanto. Pero lo que se nota es la radicalidad en el seguimiento de Cristo desde cualquier estado de vida. Entonces, en este momento, a nivel internacional, a nivel de los dicasterios, estamos en un momento muy interesante para aquellas que tienen un poquito más de camino en el campo del derecho canónico. La Iglesia se está planteando en el dicasterio, especialmente de vida consagrada, estas nuevas formas que se les ha llamado familias eclesiales, otra terminología también son familias carismáticas, pero se está orientando más a familias eclesiales para definir aquellos donde puede haber célibes y laicos, pero con una radicalidad afín en el seguimiento de Cristo y cada uno desde su estado de vida. Entonces, actualmente ya son aproximadamente como 10 o 12 las que tienen aprobación. Con aprobación pontificia solo 2, las otras están todavía en camino, pero tenemos como una pequeña expresión de cómo ir entendiendo que vamos hacia allá. Entonces, bueno, antes de pasar, porque pues sinceramente sí me gustaría que pudiéramos, pues no sé, tener un momentito de compartir, aprovechando la riqueza de que somos de diferentes carismas, de diferentes comunidades, de diferentes estados de vida, y que también esto nos permite escucharnos y aprender unos de otros, que de hecho este es el objetivo de este momento. Yo pues simplemente así les comparto, ¿no? Un poco del camino que durante tantos años me ha tocado vivir en mi propia comunidad, incluso pues es por esa razón que me tuve que meter a estudiar el derecho canónico, porque tuvimos que hacer constituciones, directorios, la ratio de formación, participar en capítulos generales, pero en ese sentido me gustaría, si en este momento, en este contexto, hubiera alguna pregunta o hubiera algún diálogo para que, pues, no sé, también, ¿no? Que antes de hacer ese espacio de diálogo, que el objetivo también es poder compartir. Pues aquí le cedo la palabra a Berta para que nos haga favor, Berta, si hubiera preguntas, y así ya que podamos pues también hacer preguntas o incluso comentarios de los retos que ustedes observan a nivel de sinodalidad o de aquello que estamos viviendo por sinodalidad. ¿Te gusta levantar su manita? Abrir su micrófono y lo que quieran compartir o preguntar. Hermana, yo quiero felicitar a Adriana. Me parece muy rica la experiencia y lo que ahorita nos está comentando se me hace también muy importante.
el hecho de aprender a ir caminando juntos, de aprender a caminar también con nuestros hermanos laicos, y que a veces con una facilidad que decimos ciertamente que pues que a veces no llegan, los llamamos, los convocamos, no llegan, no sentimos que es porque no tienen mucho interés, pero ciertamente pues el ir valorando los estilos de vida diferentes y saber que cada estilo de vida tiene mucho que aportarnos. Entonces, y también felicitarla porque dedicarle tanto tiempo también a las actividades de la comunidad, pues eso implica también mucho sacrificio, implica mucho trabajo, implica también mucha organización. Y qué bueno que van caminando juntos su esposo y ella, porque yo creo que eso también va ayudando para que se puedan dar las respuestas. Muchas gracias. Pues al contrario, Tere, gracias. Y solo me gustaría decir algo, que tú has dicho algo súper necesario, importante. A veces pensamos que los laicos no están disponibles, o como dices, ¿no? A veces dices, ya doy por supuesto que sales tarde del trabajo y que no puedes. Yo quisiera decirles que conozco muchos laicos que están deseosos de que de verdad puedan escucharlos, y a veces conozco a un matrimonio con 4 hijos pequeñitos y que me dice, oye Adriana, y aún con mis niños, ¿cómo puedo ayudar? ¿Habrá ejercicios para nosotros donde podamos ir con tú y los niños? O sea, que este reto de que haya laicos más disponibles, a nosotros nos pone a pensar estructuras nuevas, maneras distintas. A lo mejor en lugar de hacer una reunión en un martes a las 10 de la mañana, pues la vamos a tener que hacer un martes a las 8 de la noche, ¿verdad? Para que ya cuando salgan de trabajar, pues se puedan unir. O sea, no sé, pienso que esto que has expresado, Tere, esto pues creo que es como parte de esa conversión, ¿no? Y a nosotros como laicos, no quedarnos callados porque decimos, no, pues es que como ellas están más cerquita de Dios, por eso ellas son las que mejor saben y mejor yo me quedo callado, y a veces no expresamos lo que pensamos y que podría enriquecer. Gracias, Dolores. Y después Angelita. Sí, igual que Tere, yo también te felicito, Adriana, porque siento que estás siendo una pionera, perdón, y estás siendo una pionera en esto, pues en México, y que también estás aportando a nivel universal en esto que tú nos platicabas ya, de estas nuevas maneras de vivir la vida o el seguimiento de Jesús. Y me parece que sí necesitamos mucha conversión para poder acoger en nuestro corazón y en nuestras estructuras de vida religiosa otros estilos que estamos necesitando también nosotras para poder dar los pasos que el mundo y que Dios nos piden en este momento. Creo que es de ustedes de quienes podemos aprender más ahorita que hacia lo interno. Gracias. Pues gracias, Lolis. Gracias, Lolis. Angelita. Bueno, yo compartir, recientemente me ha entrado la inquietud de involucrarme más en todas estas cuestiones de aprender, de ver cómo puedo, ese amor que se tiene por Cristo, cómo se puede dar a los demás, porque pues a veces nos falta experiencia, a veces caemos en el decir, es que yo no tengo tiempo, no, es que yo no puedo. Y ahorita que estoy integrándome un poquito más, asistiendo más al templo, grupo de catequesis, un poquito renovación, y digo, es que no es que no tengamos tiempo, a veces como laicos, como que dejamos todo esta misión de pedir por los demás, de hacer algo por los demás, a los religiosos, a los consagrados, a quienes están comprometidos, y no nos damos cuenta que el compromiso somos nosotros mismos, que nosotros somos los que debemos de dar el esfuerzo y no quedarnos
en la situación de, es que yo no puedo, o sea, yo por ejemplo tengo un niño de 7 años, casi 8 años, y digo, cómo le voy a hacer? Pero veo que cuando uno ya tiene la intención, Dios va acomodando las cosas y va viendo tiempo para todo. Y pues para mí todo esto es nuevo, o sea, hay cosas que de repente no entiendo, pero pues estoy tratando de aprender y de darme un poquito a los demás, porque pues veo la necesidad que hay en el mundo de oración, de que alguien le diga, oye, es que eso no está bien, porque no nada más decir no está bien porque, sino porque pues para nuestro Señor Jesucristo eso no está bien, eso es, no es lo que Él quiere para nosotros, ni que nosotros nos quedemos en el mundo. O sea, como que también de nosotros implica un poquito, así como decían, morir para el yo, también morir un poquito para el mundo, para poder darnos a los demás en ese amor de Cristo y en esa esa cosa bella de transmitir ese amor que a veces pues no sabemos cómo, ¿verdad? Pero pues el Espíritu Santo nos ilumina en su momento. Y también felicitarlos, ¿sale? Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad. Gracias, Angelita. Irma. Gracias. Gracias, Adri, por este compartir. Fíjate o fíjense, hermanas, que yo he dicho y me pone como en una tarea cuando he expresado la descomposición del tejido social, pero la descomposición del tejido social y como que es una situación o un problema allá, no nuestro, como iglesia también, ¿no? Que formamos parte de ese mismo entramado, de ese mismo tejido social. Y con lo que hoy nos compartes, pues me cae el 20, ¿no? Y bueno, sí, en mi experiencia sí he tratado de hacer colaboración, de sumarme a otros espacios, a otras personas, a otros grupos, e inclusive hemos hecho trabajos por la ecología junto con pastores. Sin embargo, esta expresión mía, ¿verdad? Descomposición del tejido social, pero es allá, no es dentro de nuestro propio sector, dijéramos, iglesia. Y entonces, de verdad, me admira este tiempo que nos toca vivir. Me admira mucho y esperemos que las hermanas que hoy aquí nos acompañamos en este espacio, pues nos sigamos acompañando para seguir aprendiendo unas de otras, escuchándonos, porque no es lo mismo cómo se vive cualquier situación de nuestra sociedad, cualquier situación de vulnerabilidad, no es lo mismo cómo lo vivimos las religiosas, del cómo lo viven nuestros hermanos, hermanas, ustedes aquí también presentes que no, que les llamamos laicos, pero que pues como que viene a menos esa palabra, ¿no? Y entonces también estaremos recreando nuestro lenguaje. Muchas gracias por estar con nosotras digo a ti, Adriana, y a todas las hermanas que hoy nos acompañan. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Irma. Lilia. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros trabajamos en un colegio, estamos aquí 2 compañeras más, un colegio, somos hermanas, se puede decir, laicas comprometidas. Tenemos un colegio en Torreón, Coahuila, aquí tienen su casa en Torreón, Coahuila. Entonces, en ese colegio hemos visto la necesidad también de que los papás se interesan también por la formación de sus pequeños dentro de la pastoral.
Entonces, irlos involucrando, como ahorita decías, ¿no? Las raíces vienen de la familia. Y entonces, ahorita pues de esta presentación, muchas felicidades, muy buena. Nos viene a eso, ¿no? A comprometernos. Y como dice, ¿no? Estamos adentro y ya no nos podemos zafar. Cada vez llegan más cosas, más compromisos, más pláticas y tratar de hacer eso. Y una sinodalidad. También con los papás, porque los papás es importante que en esta época también, pues, bueno, en todas las épocas, pero que estén más unidos para poder sacar adelante a las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros estamos también muy metidos en esto y la verdad que muy interesante los comentarios que dieron ayer, hoy. Son como, yo lo siento así como que estrellitas, ¿no? Que me van cayendo y ideas, ¿no? Y hacer las pláticas tenemos ya contemplado, pláticas con papás, porque ellos nos piden también que necesitan evangelizarse para poder entender lo que se les está enseñando a los niños, porque se les enseña y pues, los papás no tienen ni idea y después son los que, ay, yo no sabía que mi hijo llevaba esta materia o hacer de qué se trataba, ¿no? Entonces también es involucrarnos pues con la familia ahorita muy necesaria. Pues esa es mi experiencia. Gracias. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más gusta participar o preguntar? Berta. A mí me gustaría participar en cuanto a pues mi poquita experiencia que tengo más cerca de Dios, 10 añitos de mi vida. Yo soy médico y soy misionera desde hace 10 años y es una labor bien bonita, bien bonita. Dios te va diciendo para dónde te hagas, para dónde no te hagas. Pues yo creo que lo más bonito como laico es siempre tener tu corazón dispuesto a las enseñanzas que Dios te da, a que seas dócil para ver qué camino tomar. Y Dios te va poniendo en una comunidad de acuerdo a tú también a cómo eres, y ese carisma lo traes ya impreso en tu corazón, ya nada más te lo descubren, y es como tú también vas dando, pues como que sueltas semillitas, no sé, tú vas invitando a mucha gente y sí es cierto, no te tienes que desesperar porque avientas muchas semillitas y salen 2 o 3, pero no importa porque ya le cambiaste la vida a 2 o 3 y tampoco importa porque van a estar más comprometidos en su iglesia y a lo mejor tú no lo ves, pero en su comunidad sí lo ven. Entonces, muy bonito, de mucho las comunidades, la forma de pensar de la gente, nuestra sociedad, ¿no? No teníamos hace 10 años pues toda la delincuencia mucho más organizada que como la tenemos ahora, ¿no? Y yo así como que siento la mano del diablito ahí, pero a toda su potencia. Y nosotros pues somos los que los podemos salvar, al menos hacerles ver que no está bien lo que están haciendo, porque ya los niños que tenían 10 años, hace 10 años ahora tienen 20, y antes pues a lo mejor dañaban a la gente, no sé, con un picayelo, ¿no? Se me imagina, pero ahora traen cuernos de chivo y tienen 20 años. Y matan a mucha gente como si mataran, no sé, moscas o ratones o no sé, no me explico. Y pues nuestra sociedad sufre mucho, pero también gran parte de la sociedad está viendo al cielo, no quiere ver, no quiere hacer nada, ¿no? Y el compromiso de un misionero es toda la vida, todo en donde te pares. O sea, siempre hay trabajo en tu área de trabajo, con tus amigos, con tu familia, y es un darse. Tú no te das cuenta, pero es un darse, porque es tu estilo de vida y es tu forma de ser, es tu esencia de misionero. Entonces,
Pues muchas gracias por su plática. Sí, sí es muy diferente cómo estamos viviendo ahora que hace 10 años. Entonces, sí hay que hacer otro tipo de, pues, de metodología para poder entrar a más laicos, a comprometernos con la congregación en la que Dios nos tiene para, pues, llevar ejércitos. Yo quiero llevar ejércitos de misioneros a donde haga falta. Y pues, por eso siempre, yo siento en mi corazoncito que trabajo mucho porque quiero mucha gente que vaya a evangelizar y a llevar la palabra de Dios donde realmente haga falta, donde impactemos a la gente y ellos quieran estar bien por gracia de Dios. Eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Que no le volvamos a ceder la palabra a Adriana. Si me escuchan, quiero compartir. Sí, Es una riqueza esta conferencia, la verdad. El hecho de que nos esté compartiendo una seglar. Yo soy religiosa, misionera hija de la Purísima Virgen María. Y al escuchar toda esta riqueza de esta persona que está dando estos puntos y estas citas bíblicas que a mí siempre me han impactado porque San Agustín es una de sus frases que dice que es la palabra tan antigua y siempre nueva, porque ahorita en estos momentos estas citas bíblicas vienen muy acordes a la situación que estamos viviendo y a lo que nosotros nos debemos de comprometer. Es una riqueza también que los seglares se estén involucrando en nuestras congregaciones, nuestros laicos asociados, como nosotros les llamamos, se les llaman otras congregaciones. Es una riqueza porque también ellos se sienten ya parte de la congregación a la que pertenecen. Y eso es muy bueno porque con gusto, con confianza, uno les pide algún apostolado, por ejemplo, el coordinar una hora santa, el coordinar el rosario, el coordinar una reunión, y eso es muy bueno porque ellos ya se están sintiendo parte de esta sinodalidad, perdón. Y también porque el hecho de que ya he escuchado los comentarios y que se van sembrando semillitas, sí es cierto que se van sembrando muchas semillas que uno en cierto momento o cuando trata a los niños, a las personas, a las muchachas, quisiera ver ya el fruto. En ese momento no lo voy a ver, pero pasa el tiempo, he tenido experiencias de encontrarme a exalumnas y es una riqueza el ver cómo sus niños los mandan al colegio, ellas son catequistas, participan en el coro, participan en el consejo parroquial, o sea, es una riqueza el encontrar todo esto. Y para mí es mucha parte, pues, de lo que ahorita estamos viviendo de la sinodalidad. Y pues ánimo, que cada quien compartamos lo que podemos. No somos que las hermanas o los sacerdotes estamos más cerca de Dios, a lo mejor estamos más lejos. Los más cerca son ustedes como laicos, como comprometidos, pero luchemos porque cada quien estemos cerca de Dios. Y lo más importante también es que demos testimonio. La presencia de una persona dedicada a las cosas de Dios, damos muy buen testimonio y eso también es una semillita que se va dejando en las personas y es como nosotros también vamos viendo ese fruto a la larga. Muchas gracias, es mi compartir. Yo ahorita, bueno, estoy aquí en México, pero mi apostolado está ahorita en Lima, Perú, en un lugar que se llama Comas, en el Colegio Fe y Alegría 8, fundado por jesuitas. Ahí estamos prestando nuestro servicio
y también ha sido una experiencia muy bonita mi compartir ahí en Perú. Bueno, claro que también estuvo la pandemia de por medio, que nos interrumpió un tiempo, unos 2 años, pero con todo y eso, de todos modos, nuestra labor con las clases por línea y como se podía, pero estuvimos haciendo la lucha también y pues es una labor también que se está prestando por parte de la Congregación de Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María, fundadas por la Madre Julia Navarrete Guerrero. Y bueno, es mi compartir. Muchas gracias y pues ánimo para que cada quien nos esforcemos, los padres de familia, que son los primeros educadores de los niños, y pues ánimo a compartir y a seguir en este trabajo de sinodalidad. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Gracias. Sara. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, Sara. Muchas gracias. Bueno, pues nada más yo agradecer a Dios por muchas cosas, ¿verdad? En primer lugar, el hecho de que se haya congregado para que surgiera el Concilio Vaticano II, fue un parteaguas muy importante para la vida de la Iglesia, porque a partir de ahí podemos ver muchos cambios positivos, ¿verdad? A mí mi mamá me cuenta, pues, que a ella cuando era chiquita incluso le prohibían tocar las Sagradas Escrituras. Entonces, el nosotros ya permitirnos tener un acercamiento a la palabra de Dios, híjole, o sea, es un tesoro muy grande, porque a través de eso Dios nos abre los ojos, nos abre los oídos, nos abre el corazón a un encuentro personal con Él, empezando por ahí, para después de un autoconocimiento, ¿verdad? Como ya nos lo expresaban también el día de ayer con la interioridad, yo poder entonces mostrar esa sinodalidad hacia las demás personas. Yo primero me tengo que conocer, a través de eso conozco a Dios y entonces así cumplir con aquello que Dios me ha encomendado para estar en este mundo, ayudarle a construir su reino a través de, pues, los dones, carismas que a cada uno nos da. Y pues también agradecer a ustedes la apertura que nos dan a los laicos para llegar a tener todo este conocimiento tan rico, porque yo no había escuchado en años anteriores la palabra sinodalidad. Tengo apenas 2, 3 años escuchando ese término con la nueva misión de la misericordia. Y entonces, pues vaya, es algo sumamente interesante, sumamente importante para la vida de la Iglesia. No se puede realmente construir el reino si no hay una sinodalidad. Ya nos lo decían desde los orígenes, pues Cristo nos dejó esto, ¿verdad? Pero había que retomarlo, vaya. Y pues me da mucho gusto que el día de hoy, pues ahí vayamos caminando poco a poco para ayudar y aportar un poquito con nuestro granito de arena. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias. Soy misionera de la Eucaristía y honestamente me cuestiona mucho este tema. Yo creo que como vida religiosa, y puedo decirlo de manera general, no nada más en mi congregación, yo creo que es un tiempo en el que Dios nos está invitando a abrir nuestras puertas a los laicos, a las laicas. Y por supuesto ese es un reto, porque quizás estamos acostumbradas a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de cada día, tenemos una estructura, querramos o no, tenemos una estructura de vida como vida religiosa, y creo que es tiempo en que necesitamos abrir esas puertas, abrir esa estructura a los laicos, porque la realidad es que cada vez somos pocas. Entonces, si no es por querer, quizás va a ser por tener que hacerlo. Y a lo mejor estamos muy a tiempo de hacerlo de una manera sana, quizás, ¿no? Yo tengo la experiencia un poquito en la misión en la que estoy ahorita y en casa también. Tenemos una comunidad muy rica en la que hemos estado 3 congregaciones en la misma comunidad.
van cambiando, pero son 3 congregaciones y además hemos tenido la oportunidad también de vivir pues ha vivido con nosotras laicos, laicas e incluso no católicas. Entonces, por supuesto es un reto, pero al mismo tiempo es una riqueza muy grande. Y a lo mejor esto pudiéramos imaginarlo desde cambiar, pensar como en estas estructuras que se metieron de lo que hablabas en la Edad Media, cómo separaron y nos dieron un poder y una seguridad muy alta a sacerdotes, a la vida religiosa, en la que los laicos inalcanzables ante eso. Y justo a lo mejor de allí venga eso de tú estás más cerca de Dios que yo, cuando en realidad en la vida yo creo que hay laicos que nos enseñan a nosotros por sus frutos que están más cerca de Dios. Entonces yo creo que es como pensar en romper estructuras desde, por ejemplo, nosotras como religiosas tenemos un horario en el que nos levantamos a cierta hora, nos toca la oración a cierta hora, el desayuno, una estructura. Y entonces yo creo que es ese momento en el que necesitamos decir, ok, vive con nosotras esta persona que no es católica, entonces, ¿cómo incluirla sin lastimarla? ¿Cómo mover mi estructura para decir, bueno, vamos a hacer la oración a esta hora, si ella gusta participar adelante y si no, que se sienta en toda la libertad y no tengo por qué hacerla como una monja? Entonces, desde esas cosas pequeñas que cuestan porque ya estamos acostumbradas a vivir con ello. Entonces, no sé, se me hace como realmente es un reto para la vida religiosa, porque a lo mejor lo podemos hablar en palabras bonitas y decimos qué bonito, pero también como vida religiosa necesitamos escuchar a los y las laicas. ¿Cuáles son sus necesidades y de qué manera podemos trabajar juntos sin imponerles lo que yo como religiosa vivo? Y dejarles tomar el liderazgo, porque sin duda como vida religiosa no vamos a estar siempre. Entonces, ¿cómo darle el poder al laico? ¿Cómo valorar la riqueza que tiene el laico y dejarle liderar y caminar juntos? Como ya no enfocarme yo a siempre tiene que estar la madre al frente, sino, ok, ya es tiempo en que quizás los laicos tengan que estar ahí. Entonces, es un reto, por supuesto, pero creo que estamos a tiempo y se puede hacer algo. Muchísimas gracias, hermana Pina. A mí simplemente me gustaría comentar algo al respecto. Creo que en varias de las reuniones que me ha tocado estar, en cuanto a este tema de por ejemplo, de estas familias eclesiales en las que también se integran los laicos, hay algo que se nos está pidiendo a los laicos y que te lo quiero decir. Se nos está pidiendo, fórmense. O sea, si ustedes quieren colaborar codo a codo en apostolado con los consagrados, célibes y sacerdotes y religiosas, fórmense. Es la primera cosa que nos piden. Entonces, ¿qué supone? Abrir espacios de formación más profunda para laicos a nivel bíblico, dogmático, o sea, que tenemos que pensar estructuras donde tú dices, quiero trabajar codo a codo contigo, sí, pero el dicasterio nos está pidiendo, fórmense laicos. Segundo, una espiritualidad adecuada a su estado de vida. ¿Que por eso qué significa? Que a lo mejor ustedes hacen al año una semana o 2 semanas de ejercicios, a lo mejor hay quienes el mes. El laico tenemos que hacer este esfuerzo para poder tener tiempos de oración según nuestro estado de vida. A lo mejor yo con 4 niños no puedo orar pues a la hora que tú oras, pero quizá cuando ellos se duermen sí, o cuando ellos se van a la escuela, en el coche, o sea, no sé, es como generar lo importante, que son esas estructuras formativas, esas estructuras de espiritualidad y esas estructuras de organización clara, donde cada uno, desde nuestro estado de vida, sin querer, como decías ahorita, imponer unos a otros, sino escucharnos. Por eso aquí es donde veo, y me parece muy oportuna tu intervención, porque me parece que es una conversión mutua. Para nosotros como laicos, el darnos la oportunidad de estudiar y de formarnos y darnos la oportunidad de vivir una espiritualidad más allá de solamente como cumplir los mínimos requisitos, porque tenemos derecho a eso. Pero pues muchas gracias, porque creo que esto va a ser un reto mutuo, está siendo un reto mutuo. Gracias.
Ay, yo quiero participar. Yo soy Pues Mayra creo Salas. que estaba la hermana, permíteme, creo Ay, perdón. que estaba Sí. la hermana Berta dando las manos. Sí. Ya no supe, porque también hay dos del chat que puedo compartir. Sí, si nos haces favor, Berta, de decir Sí. quién sigue, porque estaba Buenas creo que por ahí. tardes sí, gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer esta intervención tan buena, me parece muy interesante, igual que la del día de ayer, que hace una hilación muy concreta, que donde primero tenemos que interiorizar para poder cautivar. Y desde lo que se vino tratando el día de ayer y el día de hoy, a mí me lleva a pensar, y lo considero también como un reto, pero me lleva a pensar cómo caminar juntos para poder hacer realidad el pensamiento y la sensibilidad de un Dios en nuestro mundo y en nuestra realidad. Ya creo que se ha comentado mucho de el tiempo que estamos viviendo, muy conflictivo, de ahí que la invitación es unirnos para caminar juntos, romper estructuras para llegar a un objetivo concreto que es hacer presente el pensamiento de Dios. Muchísimas gracias a Diana y hermana Lolita y a todos los que han participado, me parece muy interesante todo. Y la invitación que me queda es romper estructuras para poder entrar en ese dinamismo del encuentro con el otro desde un Dios uno y trino. Muchas gracias. Gracias, hermana Berta. Gracias. Creo que estaba Mayra. Estaba Mayra levantando su mano, ¿verdad? Bueno, sí. Más que nada quiero yo, de verdad, admiro a las hermanas que han consagrado su vida, a los sacerdotes que dan su vida por un mundo mejor. Y sí, el laico nos tenemos que preparar, Adriana, como dices tú, para romper también nosotros esa estructura del qué dirán, de que estamos en el mundo, pero precisamente me decía una sacerdote, tú estás en el mundo, dime lo que el mundo ve, porque mi mundo es diferente al tuyo, y es también atrevernos a caminar juntos, con ese amor que nos une a través de esa sinodalidad, y prepararnos. O sea, yo trabajo en un colegio junto con Lily Hall, y es un colegio de inspiración católica. Nosotros venimos como exalumnas y como maestras de las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Agradezco que me hayan invitado, porque hice extensiva la invitación precisamente para seguirnos preparando y preparar a nuestros papás que están deseosos de ir juntos en ese camino. Pero si yo quisiera de verdad poder hacer esa red para que no sea yo, sino que seamos diferentes las personas que puedan acompañar a esas familias. Gracias a esta pandemia también hay que agradecer que se han abierto estas nuevas redes de comunicación a través de Zoom, donde se puede interactuar de diferentes maneras. Y la única manera de que mi vida ha encontrado sentido fue a través de prepararme para encontrar a Dios en mi vida, de agradecer lo vivido y salir adelante, salir al encuentro. Y para salir al encuentro del hermano, tengo que salir al encuentro también de Jesús, ¿no? Ser misionera, fui misionera algunos años ahí en el colegio donde estaba, y después en este colegio donde estoy, llevamos a nuestros niños a misiones. La pandemia nos impidió continuar, pero el ser misionero es en todo momento, en tu casa, en la calle, en el supermercado, donde estés. Entonces, agradezco de veras infinitamente la invitación y agradezco a ustedes ese espíritu, Adriana. Ahora sí que te veo y me veo con ese deseo de salir del esfuerzo, porque eso es lo que nos da vida, laico, también. No nos tocó
ser religiosas, bueno, Dios tiene sus tiempos y sus momentos, pero un sacerdote amigo me dijo, no se te olvide, Mayra, este es el siglo de la mujer y del laicado. Y creo que sí, creo que no se ha equivocado. Pues muchísimas gracias en mi participación. Agradezco la invitación y que Dios nos ayude a seguir con esta sinodalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Solamente Jacqueline Flores dice en el chat que es un gran reto hablar de la sinodalidad, ya que implica una conversión de apertura de corazón y de apertura de mente para descubrir juntos la presencia de Jesucristo y los gemidos en las familias, los jóvenes, la iglesia, etc. Y también Andrea Sandoval, que es de las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo. Ella está en el servicio pastoral en la Sierra Tarahumara y dice, creo que una de las cosas que necesitamos es quitar el clericalismo, y es cierto, el poder que los sacerdotes y religiosos tenemos, la apertura para vernos todos como hermanos. Es lo que han escrito en el chat. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y yo quisiera proponerles un momentito. Recuerdan que en la última diapositiva les compartía esto, ¿no? A ver, algunos de nosotros hemos visto los retos, pero sí sería muy importante ver los signos que descubres en ti. O sea, porque a lo mejor ahorita nos hemos centrado más en los retos porque es verdad que tenemos muchos retos pastorales, que ha sido la segunda pregunta, porque va a suponer mucho, ¿eh? Algunas comunidades, para poder integrar a los laicos, se están planteando unas nuevas estructuras de gobierno, en algunas incluso para que los laicos también puedan participar de repente en sus ejercicios, hasta incluso en capítulos generales. O sea, hay como una mentalidad donde estamos como intentando ver esos signos del proceso de conversión. Entonces, con esta preguntita a lo mejor, porque pues es verdad que va a estar difícil que estemos mucho tiempo, entonces quisiera invitarles, van a hacer unos minutitos nada más, pero que podamos hacer un pequeño grupito, porque ahorita pues no podemos participar todos, ¿verdad? Pero que pues gracias a estas ventajas del Zoom nos hace como pequeños grupitos, 2, 3 personas, donde pudiéramos pues de manera muy sencilla, a lo mejor como aquí no podemos como presentarnos, por lo menos decir de qué comunidad eres y en ti misma, en ti mismo, qué signos ya de sinodalidad te descubres. ¿Sí? ¿Les parece? Serían solamente 15 minutitos, o sea, no es mucho, para que pudiéramos hacer, porque sinodalidad también es esto, es un ejercicio de escucha al hermano, a la hermana en nuestras diferencias y es también de empatía. Entonces, ¿les parece? ¿Sí? ¿Están dispuestos? ¿Dispuestas? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces como de manera automática el chat nos va a asignar, entonces se les va a asignar, entonces si alguien del grupo toma nota para que luego nos haga favor de enviar de los signos que descubrieron. O sea, nos vamos a centrar ahorita más bien en los signos que encuentras en ti y en tu comunidad, de que donde ya se empiezan a ver estos rasgos de sinodalidad. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vamos a compartir? Bueno, entonces vamos a tener esa oportunidad también de poder identificarnos unos a otros y entonces vamos a esos grupitos para que ustedes ya cuando sea el tiempo, nuevamente volvemos aquí. Entonces serían 15 minutitos para que tengamos esta oportunidad de compartir. Entonces ya nada más ustedes se van, a cada uno le va a aparecer para que se unan. ¿Sí les aparece? Ok. Ya están apareciendo. Perfecto, muy bien. Entonces ahí en la sala van a estar aproximadamente 5 personas, 5 o 6 máximo, para que se pueda compartir. Pues si gustan, a lo mejor los que estamos aquí podemos compartir, porque somos 9, a lo mejor si no hemos entrado, quizá los que estamos aquí podríamos compartir.
Yo quiero compartir el hecho de que hablemos si se están dando, qué signos se están dando ahora de sinodalidad en nuestras comunidades, en nuestras áreas de trabajo o al grupo al que pertenecemos. Es que yo parto de la premisa de que si vivimos el evangelio, ya estamos hablando de sinodalidad, ¿verdad? No es que ahora se esté dando, ¿verdad? El evangelio denota ya de por sí una sinodalidad. Y que estemos como tomando conciencia de esa sinodalidad, a mí es ahí donde me parece lo importante, lo significativo, y que caigamos a la cuenta de esa invitación de vivir la sinodalidad. Si nosotras ahorita en la red de la RUA, en la red misionera, pues de alguna manera compartimos signos de sinodalidad, ¿verdad? No estamos juntas de por sí presencialmente, pero a través de pues estas redes compartimos la experiencia de vida y eso a mí se me hace significativo, ¿verdad? Se me hace un signo de solidaridad, de sinodalidad. Pero ya bajando más en concreto a donde estamos, yo parto, repito, de esa experiencia del evangelio y me queda así como resonando cuando dijiste, Adriana, volvieron juntos. Quiere decir para mí que podemos dispersarnos, podemos atorarnos, podemos tropezarnos en el camino del evangelio, de la sinodalidad. Pero ese volver juntos, para mí, ahí es así como donde me hace clic ahorita en cuanto a la experiencia de vida, porque sí vivimos en una etapa, en un momento, en un tiempo eclesial, social difícil, roto, quebrado, y sin embargo podemos volver juntos, ¿verdad? Para mí, me ha quedado resonando eso. Más también la experiencia de vida en lo cotidiano donde vivimos, a mí me parece que ya de antemano tiene como esa invitación de sinodalidad para retornar a Jesús, para retornar a su palabra cada día. Eso es lo que quiero compartir. Gracias. No, pues al contrario, qué bonito lo que dices, Lulú, porque es verdad, o sea, que es caminar, o sea, regresaron juntos, ¿no? Y a lo mejor, y yo creo que estamos en un momento tan difícil, Que a mí se me abrió el horizonte ahí al escucharte eso y cuando cuando le escuché la cita y cuando lo remarcaste eso que dijiste, volvieron juntos, yo digo, es que nada está dicho. Para mí se abrió un horizonte allí. Claro, y luego regresaron juntos a Jerusalén, ¿no? O sea, el lugar de Jerusalén, Sí. la entrega de la vida. Sí. Ay, pues qué bonito. Pues muchas gracias, Lulú. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más de los que está aquí, que veo que está hermana Patti, María de Jesús, si alguno quisiera compartir como qué signos de conversión hacia la sinodalidad descubren. Rosy también está por aquí, Rosy. Bueno, sé que a lo mejor tendrán problemas con el video, pero pueden abrir su micrófono y las escuchamos. No sé si, hermana Patti, que creo que está tu micrófono abierto, si nos quieres compartir. Muchas gracias. Pues yo para mí también es una experiencia esto de tomar el tema de la sinodalidad. Es una experiencia que considero nos va a abrir muchos panoramas, nos va a abrir el corazón tanto a los religiosos, a los de vida consagrada como a las personas
seglares comprometidas. Considero, a mí algo que me llamó la atención ahorita en lo que compartías, es como ver que a través de la sinodalidad, o la sinodalidad es una respuesta a mi conversión personal, porque ciertamente los que estamos al servicio de Dios, pues somos personas humanas, independientemente si somos consagradas o no, o si fuimos llamadas para una misión especial. Considero que somos personas humanas y en ocasiones, afortunadamente, nuestra humanidad colabora para la extensión del reino de Dios, pero también en otras ocasiones, pues también mi humanidad puede ser un obstáculo para que mi hermano, mi hermana de comunidad o alguna persona en mi apostolado o algún seglar que quiera también colaborar, pues pueda ser una barrera, ¿verdad? Y yo considero, con base en mi experiencia, que pues en mi comunidad la sinodalidad se da en todo momento, en el compartir con mis hermanas, desde mi vida espiritual, desde mi propia personalidad, y no se diga pues en la vida del apostolado, ¿verdad? En donde afortunadamente ya en mi congregación se abrieron las puertas y se les está valorando el trabajo de las personas que colaboran en los colegios, y estamos descubriendo una riqueza invaluable, desde la elaboración de proyectos, la ejecución de los proyectos. Nosotros como consagrados no podríamos hacer todo lo que se ha logrado sin el apoyo de las personas seglares, ¿verdad? De nuestros maestros, de nuestros colaboradores. Y considero que es una gran riqueza. Te digo, veo que realmente la vivimos la sinodalidad en las cosas pequeñas, algunas veces sin darnos cuenta, pero ahorita el tomar conciencia, el retomar este tema pues tan importante, yo creo que va a enriquecer más nuestro trabajo apostólico, nuestra vida interior, nuestra vida de congregación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. ¿De qué congregación eres? Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Pues sí, que me ha tocado la oportunidad de conocerla. ¿Alguien más? Que ahí veo provincia, Blancartina, no sé si quieran compartir. Bueno, pues vamos regresando a la sesión con todos. Y bueno, espero que hayan tenido un buen compartir, ¿verdad? Que también este es un regalo, estar entre diferentes carismas que nos enriquecen. Entonces, no sé si a lo mejor 2 o 3 personas que nos quieran compartir su experiencia de este momento de estar en el grupo, de escuchar a otros carismas, esos signos de reino, que les podemos llamar así, de volver a Jerusalén. Entonces, bueno, pues Tere, estás levantando tu mano y si se quieren por ahí preparar 3 personitas más para que puedan compartirnos su experiencia del grupo. Adelante, entonces somos todo oídos, Tere. Sí, muchas gracias. Pues fue un ambiente muy bonito, muy cálido, encontrar a las hermanas misioneras guadalupanas del Espíritu Santo. Están en Yucatán, allá en Mérida. Así que fue muy bonito encontrarnos, conocen a mis hermanas, yo también conozco a algunas de sus hermanas, entonces el ambiente fue rico, fue muy bonito y compartimos 2 momentos de sinodalidad. Por un lado, el saber que nuestros carismas han nacido para los otros, no es para nosotras nada más, sino que es hacia afuera. Entonces, compartir que estos carismas los podamos ir compartiendo con los demás.
También hablábamos cómo nuestras congregaciones, por la misma manera de ser, la misma manera de vivir, nuestras congregaciones ya de hecho nos ponen en un proceso de conversión y nos llevan también a trabajar en equipo, con los agentes de pastoral, por el trabajo en catequesis, en los colegios, en distintos apostolados, ya la misma misión nos lanza a los demás. También fue bonito escuchar una hermana decía, le quiero agradecer a la iglesia la oportunidad de abrir las puertas. El Vaticano II da la oportunidad de poder ver más allá, el poder entendernos como un solo pueblo, no solamente vernos como comunidades, sino ver cómo todos participamos, sacerdotes, religiosas, laicos, somos uno solo, no tenemos que vernos como parte. Y la otra que se me hizo muy rica también es ver la sinodalidad hacia adentro, cómo nosotras como congregación también debemos aprender a vivir en sinodalidad dentro de la comunidad, porque dentro de la comunidad también tenemos personas mayores, hermanas jóvenes, hermanas de la mediana edad, unas del norte, otras del sur, otras del centro, unas de otro país. Entonces, aprender a convivir, a respetarnos, a querernos y aprender a caminar juntas. Fue muy bonito compartir con ellas. Gracias, Muchas Adriana. gracias, Teresita. Qué riqueza. Pues a ver, están dos manitas levantadas, Berta y Tina, ¿verdad? Para que nos puedan compartir su experiencia de grupo. Las escuchamos. Sí, a mí me tocó el grupo con Angelita, con la doctora Rosa María, con Ana, de las compañeras de Lilia, de la escuela, y pues yo como comunidad religiosa, y me encantó el grupo porque la sala, porque ellas son laicas, entonces también el hecho de compartir su experiencia en su trabajo, como mamás, como maestras, como doctora, y la riqueza, ¿no?, que tú puedes encontrar también en estos signos de sinodalidad, que son realmente también fraternos, como lo es el encuentro, la unidad, la oración, el trabajo en equipo, un interés por conocer y profundizar más, sobre todo a Jesús. El también valorar y mostrar hacia el otro la gratitud, eso me llamó mucho la atención también, ¿no? El participar en grupos como catequistas, retiros, el ver por el bien común del otro también, el amor, la escucha, la humildad, el trabajar juntos, la apertura, la disponibilidad y el hecho también de compartir nuestra espiritualidad, nosotros como religiosas, y también el hecho de decir, bueno, cómo es que son misioneras de Jesús Hostia, por ejemplo, nosotras, ¿no? Entonces fue una riqueza muy bonita, la verdad. Gracias. Qué bonito, Berta. Pues muchas gracias por compartir. Sí. Y vamos ya, dos manitas más, y para terminar, la hermana Pina y Cleo. En mi equipo estábamos a 3 congregaciones y una laica, Violeta, hermana Ruth, hermana Janet, hermana Ivonne. Y creo que nos quedamos con hambre de compartir, pero finalmente creo que sí, sigue siendo una riqueza. Fue interesante ver, y creo que esto es un reto desde el compartir de Violeta como laica, un reto mutuo. Decía, porque sin duda muchas veces nosotros o la vida religiosa o sacerdotes o demás, ella está muy preparada y finalmente esa experiencia de no sentirse valorada por la vida religiosa, por los sacerdotes, que por supuesto lastima. Y creo que finalmente todos somos iglesia, pues, entonces ¿a quién presentamos? No es esta persona me hizo daño, ¿no? Sino en realidad ver esa parte, el reto mutuo de la vida religiosa para acoger y valorar esa riqueza que tienen como laicos. Y también hacía mucho énfasis en esta parte que decías, Adriana, de que también como laicos necesitan asumir esa parte del compromiso y la preparación. Entonces creo que fue muy bueno ver como esa otra parte detrás del vidrio que no alcanzamos a ver, ¿no?
Y con las hermanas también creo que coincidimos en esa experiencia de esas comunidades intercongregacionales y todavía más allá, con culturas diferentes, entonces los retos que eso implica, pero en medio de eso ver los valores de la aceptación, el compromiso, la acogida y especialmente la apertura de ambas partes para que esto se pueda dar y sobre todo el fin común, independientemente de vamos en el mismo camino, con la riqueza de cada quien y cómo poner esto en común sin perder el fin. Entonces creo que fue muy buena, muy rica la experiencia. Qué bien. Pues ya con hambre de más, luego nos podemos reunir a ver si ya hacemos luego una presencial. Pues por último, Cleo, para que ya podamos después. Sí, nosotros estuvimos con Berta, con la hermana Berta Larios, pero yo ya un signo de sinodalidad es que me formo junto con mis hermanas y la secretaria va a ser una de mis hermanas. Bueno, pues veíamos como un signo de sinodalidad este encuentro, donde fuimos pues iluminadas por maestras, doctoras, empezar a escucharnos y pues también el poder escuchar pues qué estructuras tenemos que echar abajo, ¿verdad? Los diferentes grupos. Otro signo de sinodalidad, pues el estar informadas de lo que acontece a nivel nacional y más allá, pues la guerra de Rusia, de Ucrania, o sea, donde oramos con un mismo fin, todos, y nos sentimos pues que estamos caminando en el mismo barco, que vamos en el mismo barco todos. Pues creo que estos son como la importancia de volver al Evangelio, que es siempre antiguo y siempre nuevo. Pues es indispensable pues volver a las fuentes y saber que como vivían los primeros cristianos, donde estaban dispuestos a hacer comunión y a que nadie pasara necesidad, donde nadie se salva solo, sino que nos salvamos juntos, que nos necesitamos unos a otros. Pues estos fueron como algunos de los signos que vemos y que estamos haciéndonos conscientes de esta necesidad de caminar juntas, todas las personas, todas como iglesia, como comunidad. Y bueno, pues también el que lo vivimos aquí, de diferentes edades, de diferentes lugares geográficos, pues es también un signo de sinodalidad. Pues muchísimas gracias. Yo creo que también esto, ¿verdad? Aprender unos de otros y pues en mi caso, ahora sí que a nombre de los laicos agradecerles porque nosotros también recibimos tanto de ustedes que creo que esta corresponsabilidad también nace fruto de sentirnos hermanos, hermanas, valorados mutuamente y bueno, pues dándole gracias a Dios también por la oportunidad de la red RUA que me ha acogido siendo laica. Así es que nada, pues decirle a Irma, nuestra coordinadora, que si nos puede hacer favor de terminar la sesión. Gracias. Pues deseamos que al compartir la vida, este momento, estas 2 horitas, nos hayamos sentido, y yo lo creo que así es, que nos sentimos más hermanas, más cerca unas de otras, porque el peregrinar del seguimiento de Jesús no lo recorremos solas. Todos, todas nos necesitamos. Todas tenemos un aporte importante en la construcción del reino de Dios. El tejido social, la hermandad, siempre la hemos roto. La diferencia tal vez es que ahora nos toca a nosotras, las que ahora vivimos. Estemos donde estemos, ustedes lo han dicho muy bien. Estemos donde estemos, en la oficina, en la escuela, en la parroquia, en la congregación, en el hogar, en la calle, en el consultorio. Ahí hacemos misión. En la cocina, ahí hacemos misión. En el hospital, en una cama, también, ¿verdad? Hacemos misión. Pues, y a mí, a ti,
Solo nos toca dar una respuesta al llamado de Jesús. Vivir desde nuestra interioridad, porque somos viajeras del Espíritu. La Red de Pastoral Misionera RUAC les da las gracias por su participación y una participación muy entusiasta, muy en Dios en este taller. Y las esperamos mañana, como dijo la hermana Lolis ayer, en otro tallercito más. No por ser no importante, no esencial, no vital, sino porque solamente son 2 horitas. Muchas gracias. Nos miramos mañana. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Fue una sesión muy enriquecedora. Que ya Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hermanas, ya todas tenemos el link para mañana, ya nada más. Las que no lo tengan me mandan un mensaje para que se los haga llegar. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Buenas tardes para todas. Muchas gracias. Gracias.